Hola, bienvenido al mundo de la didáctica de la matemática. Soy Michael Contreras y junto a mi colega Loreto Aguilera te presentaremos nuestro trabajo titulado Generar una secuencia didáctica para el estudio del concepto de la función exponencial utilizando diversos sistemas de representaciones y componentes de la cultura del videojuego. Nuestro objetivo es proponer una secuencia didáctica realizando una actividad lúdica que tenga como finalidad para el estudiante la construcción del conocimiento matemático, dándole un sentido coherente al estudio algebraico en correspondencia con fenómenos sociales, utilizando diversos sistemas de representaciones provenientes de lo tradicional y de la cultura del videojuego, así también como diferentes TIC como plataformas educativas y manipulativos virtuales. Nuestra problematización se basa en tres aspectos importantes observados en nuestra práctica docente. El primero, la sobreexplotación de sistemas de representación gráfico o algebraico, en donde el docente solo se centra en una forma de trabajo. 2. El nivel de algebraización mínimo requerido para entender, analizar y trabajar las funciones exponenciales, sabiendo que son funciones no lineales. 3. La no inclusión de componentes digitales, culturales y o sociales para generar cercanía y aumentar el maletín de recursos y sistemas de representación. Por ejemplo, el incluir videojuegos como una situación de aprendizaje. Por otra parte, nuestra actividad contempla 6 etapas o momentos, partiendo por la etapa 1, que corresponde a la alfabetización científica y digital. Luego, la etapa 2, en donde se trabaja el conocimiento y contexto histórico y cultural del objeto matemático. Y la etapa 3, en donde se trabaja la formalización del contenido de función exponencial. La etapa número 4 corresponde a la significación de las representaciones gráficas, analíticas, verbales y tecnológicas, como los videojuegos. La etapa número 5 es un análisis generalizado de parámetros, donde el estudiante define y comunica el objeto matemático trabajado. Y la etapa número 6 corresponde a la traducción de todos los sistemas de representaciones usados para significar, donde el estudiante debe relacionar el objeto matemático de estudio con situaciones de la vida cotidiana y diversos contextos. Nuestra actividad consta de 2 partes. La primera parte de alfabetización digital, historia, cultura y videojuego. En esta etapa se utiliza el videojuego como situación de aprendizaje y el gaming como parte de la cultura global. Y es en esta misma corriente de pensamiento que se incorporan las TICs para descubrir la historia de la función exponencial. La parte 2 de la guía corresponde a un tratamiento y análisis de los parámetros, significación de diferentes registros y sistemas de representación, como el gráfico, la tabla de valores y el trabajo aritmético, y una formalización de contenidos. En esta etapa se fomenta el tratamiento algebraico con un sentido coherente y en correspondencia a lo construido en la etapa número 1. Se ejecutan tratamientos y análisis de variables y la obtención de registros tabulares, aritméticos y gráficos. Ahora bien, para realizar un análisis a priori de nuestra actividad, analizaremos 3 dimensiones: las estrategias, la respuesta esperada y los posibles obstáculos. Parte 1. Descubre y relata la historia de la función exponencial. Parte 2. Jugando el juego Fortnite, debes identificar el comportamiento exponencial realizando un contraste entre el modo de juego lineal y el modo de juego exponencial. Como estrategia, a medida que van jugando, van notando los cambios de velocidades asociados al videojugador. Como respuesta, es que en el modo lineal, la velocidad del jugador es constante, mientras que en el modo exponencial, no. Los posibles obstáculos radican en que tanto el docente como el estudiante no manejan o dominan los códigos o constructos del juego. En esta segunda parte se contextualiza que se va a trabajar con la función exponencial, pero asociado a la información dada en la parte 1, que relaciona la velocidad y el tiempo. Se propone al estudiante que a través de una tabla de valores, dados los parámetros A y B, complete y luego analice las preguntas en relación a qué es lo que ocurre de manera algebraica, de forma gráfica y de forma aritmética. En las estrategias, los estudiantes, mediante el reemplazo de las variables independientes,
van encontrando los valores de la variable dependiente y con esto completan la tabla. Como respuesta es entregar una tabla con todos los valores correctamente. Dentro de los posibles obstáculos tenemos que los estudiantes tienen problemas para identificar las variables dependiente e independiente, así también como ingresar valores de manera incorrecta en la tabla. Este ítem tiene como objetivo que el estudiante pueda contrastar el trabajo realizado en los ítems anteriores a través del uso de un applet de GeoGebra. El estudiante interviene en el comportamiento de la gráfica para luego establecer las restricciones de los parámetros A y B de la función exponencial. Como estrategia, los estudiantes deben ir contrastando el tratamiento manual que realizan de los parámetros con el tratamiento que realizan de los parámetros en el software educativo. De esta manera pueden ir identificando los cambios de gráficos que se dan en la medida que cambian los valores de A y de B de la función.